En la actualidad, Cuba es famosa por ser un paraíso tropical y tal vez por su revolución de 1959. Pero la historia revolucionaria de Cuba es mucho más vieja. Por casi 400 años, Cuba fue una colonia española. Su camino a la independencia fue largo y doloroso. Al final, hizo falta una intervención estadounidense para liberar a Cuba del yugo colonial español. Siendo libres, los cubanos creyeron que su isla prosperaría. Pero ¿por qué la recién adquirida riqueza de Cuba no beneficiaba a todos? ¿Cómo fue que la Primera Guerra Mundial creó enormes oportunidades para Cuba? ¿Y por qué hizo falta un dictador militar para en verdad liberar a Cuba? A través de su historia, el colonialismo ha sido una pesada carga para la isla, pero los cubanos nunca se han rendido para lograr sus sueños de libertad. Cuba es un país que llega tardíamente a la independencia y es una independencia que se va a frustrar a lo largo de los años una y otra vez. De ahí que es un deseo que se va concentrando y concentrando. Durante 400 años, Cuba fue la clave del imperio español en América. Aun cuando el resto de las colonias se independizaba, Cuba era fiel a España. Su larga lucha de independencia al final surgió en 1868. España envió cientos de miles de soldados a la isla. En 1898, Estados Unidos intervino en la guerra. España fue vencida al fin y retiró sus tropas. Pronto, oficiales del gobierno estadounidense enviaron más soldados. Su misión era transformar la antigua colonia en un estado. La economía de la isla floreció gracias a inversiones estadounidenses y al término de pago de impuestos a España. La ocupación militar fue un momento histórico en Cuba muy importante porque se encontraron sentimientos, ánimos, maneras de mirar lo que estaba sucediendo. O sea, la llegada y permanencia de los Estados Unidos. Al terminar la guerra con España, tropas estadounidenses ocuparon Cuba. Pasaron 3 años antes de que el presidente Theodore Roosevelt permitiera elecciones para crear un gobierno cubano. El único candidato para el puesto de presidente de Cuba era Tomás Estrada Palma. Dependía de él llevar la democracia a la isla, ya que Cuba nunca antes había elegido un presidente. La evaluación de él como presidente, en líneas generales, no es una evaluación favorable. Su gobierno se inicia el 20 de mayo de 1902 y todavía en la población cubana, en las mentalidades, en el imaginario, o cuando se presagia algo negativo, en el imaginario popular, en el habla de los cubanos, se habla de que te va a caer encima un 20 de mayo. La imagen negativa de Estrada Palma nace aún antes de las elecciones. Él vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos y lo veían como su candidato. Su rival más prometedor retiró su candidatura antes de las elecciones como protesta ante la percepción de control estadounidense sobre Cuba. Estados Unidos, a través de una serie de movimientos políticos y diplomáticos, como fueron la resolución conjunta o la enmienda Platt impuesta a la Constitución cubana de 1901, por medio de la cual Cuba tenía que ceder territorios para la actual base naval de Guantánamo, pues Estados Unidos fue concretando su control sobre Cuba. La llamada enmienda Platt fue agregada a la Constitución cubana por presión estadounidense, pues garantizaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en Cuba si fuera necesario. También permitía a Estados Unidos establecer bases militares en Cuba. Una de ellas fue instalada en la bahía de Guantánamo en 1903. Siendo la mayor base naval estadounidense fuera del país, Guantánamo fue pilar para el control de envíos por el Caribe. Sin embargo, el derecho a intervenir en Cuba significaba que la isla recientemente independiente no lo era tanto después de todo. Американский бизнес с самого начала так называемого освобождения Кубы от испанского господства чувствовал себя на Кубе абсолютно вольготно. Был же генерал-губернатор после победы над Испанией в испано-американской войне, который командовал всем имуществом Кубы. Después de su independencia, el mayor tesoro de Cuba era su caña de azúcar. El clima y el suelo cubanos eran perfectos y los cubanos habían perfeccionado su cultivo por más de un siglo.
Gran parte de los cubanos vivían del azúcar, desde el campesino que cortaba la caña con su machete hasta los magnates del azúcar cuyas fábricas transformaban el jugo de la caña en oro blanco. El azúcar representaba el 80% de las exportaciones de Cuba, la mayoría de las cuales iban a Estados Unidos. Como parte del arreglo entre Cuba y los Estados Unidos, los segundos pusieron una cuota, una suma de azúcar que comprarían a Cuba. El precio sería fluctuante, pero la suma de azúcar se acordaría 1 millón de toneladas o 2 millones al año y Cuba proporcionaría el azúcar que los Estados Unidos quisiera. La cuota de azúcar le daba a los cubanos cierta seguridad sobre el futuro, pero también los hacía descuidar los otros cultivos. Casi toda la agricultura cubana terminaría enfocada exclusivamente en la caña de azúcar. Nosotros endulzamos el mundo por muchos años y el mundo nos agrió mucho a la vida por ese endulzamiento, porque nos convirtió en un país monocultor, dependiente de la economía europea primero y después de la economía norteamericana. El azúcar se volvió un cultivo muy importante, pues los cubanos podían planear su economía al conocer la suma de azúcar que venderían y el precio del azúcar era relativamente alto. Ganaban dinero en cantidades muy buenas. Estados Unidos necesitaba más azúcar de la que podía producir, mucha más. Un año entero de producción local de caña de azúcar no le habría durado a Estados Unidos ni siquiera un mes. El azúcar era mucho más que un simple alimento. Las industrias farmacéuticas y químicas estadounidenses también requerían grandes cantidades. La lucha por la independencia de Cuba contra España cobró la vida de casi 500.000 de hombres, lo que causó una enorme escasez de mano de obra tras la guerra. Cuba necesitaba cientos de miles de cortadores para cosechar las amplias plantaciones 2 veces al año. Trabajando en el campo, un hombre podía ganar lo suficiente para vivir un año. Era un prospecto atractivo, y así Cuba se convirtió en la meca de los migrantes. Sie hätten jeden genommen. Sie haben 120.000 Chinesen aus Kanton genommen, über 30, 40 Jahre lang, die quasi unter Sklavenbedingungen existiert haben. Sie hätten katholische Leute aus dem Schwarzwald genommen, gab es also Verhandlungen mit dem Deutschen Reich. Sie haben Leute aus den Azoren genommen, Sie haben Leute von Madeira genommen, Sie haben von überall her genommen. La falta de trabajadores en Cuba se escuchó hasta su antigua madre patria. Desde 1902, decenas de miles de españoles desempleados y otros cazafortunas se embarcaron a probar suerte al Caribe. Llegaron a los mayores puertos de España de ese tiempo, Coruña, Cádiz y Barcelona, de donde salieron hacia Cuba. Para muchos de ellos, no era su primera vez aquí. Habían peleado por España como soldados de ocupación y regresaban como migrantes económicos. Uno de ellos fue un campesino de Galicia. Su nombre era Ángel Castro. Ángel Castro fue un quinto español que había venido a Cuba a combatir por el ejército español. Estamos hablando de un quinto, son los jóvenes españoles que por un sistema de sorteo público y cada 5 en un listado, cada 5 nombres en ese sorteo vienen a la guerra de Cuba. Era un compromiso, un deber que él tenía con su país. À la fin de la guerre, donc Ángel rentre en Espagne, il rentre chez lui, en Galice, dans la région de Lugo, et il doit retrouver sa bien-aimée, il espère se marier avec elle, c'était sa fiancée, celle qui lui était promise, mais la promise, eh bien, elle a rencontré quelqu'un d'autre, et donc Ángel, meurtri, blessé, humilié, ne peut pas rester au pays, donc il rentre à Cuba. Ángel Castro se estableció en el este de Cuba, donde vivió como jornalero. Trabajó en los campos de caña y las minas. Ahorró cuanto pudo y hasta ganó algo de dinero en la lotería. Su sueño era poder comprar su propia casa. Para él, como para muchos otros, Cuba era una oportunidad de ser libre. Pero su libertad, así como la de Cuba, dependía de la buena voluntad de los Estados Unidos. Esto provocó inquietud en Cuba, especialmente en La Habana, la capital. Cuba se volvió independiente, pero tenía la enmienda en su constitución que dejaba a los Estados Unidos entrar. No los veían como enemigos o como un poder que se apoderaría totalmente de Cuba. Veían a los Estados Unidos como aliados de Cuba. En realidad esas relaciones
entre Cuba y Estados Unidos comenzaron a hacer unas ciertas relaciones tensas bajo el control total de Estados Unidos. 6 de octubre de 1906. Material de archivo contemporáneo muestra a miles de soldados estadounidenses invadiendo Cuba sin aviso. La isla no tenía ejército y habría de rendirse sin pelear. El gobierno electo de Cuba fue desechado. Los Estados Unidos actuaban con perfecta legalidad, haciendo uso de su derecho a intervenir, que les daba la enmienda Platt. Esta enmienda había sido un tema importante cuando se escribió la Constitución de Cuba y ahora esta primera invasión parecía confirmar el miedo de muchos cubanos de que su país realmente no fuera libre. Officiellement, c'était pour une sorte de régulation de la vie politique cubaine, parce que bon, il arrive souvent dans pas mal de régions du monde, mais en tout cas aussi pas mal dans les Caraïbes, qu'un président au départ régulièrement élu fasse tous ses efforts pour continuer un nouveau mandat, si vous voulez. Estamos hablando de que Cuba es la gran productora mundial de azúcar, o una de las grandes productoras mundiales de azúcar para ese instante, y esos intereses económicos deben ser cuidados. Los Estados Unidos justificaron su invasión con una lucha interna en Cuba. En efecto, hubo alborotos desde la última elección presidencial. La gente hablaba mucho sobre un fraude electoral y el presidente Estrada Palma estaba muy presionado. Pero sin un ejército, no podía calmar los ánimos y se vio forzado a dejar el cargo. Estados Unidos eligió un gobernador. Prometieron nuevas elecciones, pero hasta entonces Cuba estaba de nuevo en las manos de Estados Unidos. La segunda ocupación americana tuvo dos consecuencias. Una es la confirmación de que los cubanos no eran tan libres, que eran muy dependientes de Estados Unidos y que no hubo una independencia real para Cuba. Y la segunda es que los cubanos, es decir, estadounidenses que intervenían en Cuba, solían cometer graves actos de corrupción y soborno y trataban de apaciguar a los cubanos dándoles algo de trabajo. Junto con el ejército, muchos inversionistas estadounidenses llegaron a Cuba. Buscaban beneficiarse de la explosión económica de la isla. El gobernador militar estadounidense los apoyaba. Les dio lucrativos contratos públicos, incluyendo el de equipar las recién formadas Fuerzas Armadas cubanas. Las vías férreas, algunos puertos y gran parte de la industria azucarera también pasaron a manos de Estados Unidos. Los estadounidenses inscribieron a la élite cubana, mayoritariamente doctores y oficiales del ejército, en ascendencia española. Les confiaron el gobierno de la isla a su nombre. Muchos cubanos pobres se preguntaban lo que la guerra de independencia les había dado en realidad. Les Américains ont toujours eu un regard sur Cuba comme étant un peu un département américain. Donc les sociétés américaines s'y sont installées d'une manière très puissante, et en particulier dans cette région du nord-est de Santiago. Para triunfar en Cuba, había que ser blanco y saber hacer tratos con los estadounidenses. Ángel Castro, el inmigrante español, vio en ello una oportunidad. Vivía al este de Cuba, donde se ubicaban la mayoría de las empresas estadounidenses. La más grande de todas era United Fruit, compañía que prefería trabajar con migrantes españoles como Ángel Castro. Die Galizier arbeiten auf Teufel komm raus, die können alle Arbeiten machen, also sie sind wirklich extrem fleißige, oftmals sehr geizige, sehr sparsame Leute. Und das muss er ausgenutzt haben. Der hat eigentlich nichts anderes gehabt als ein Fuhrwerk und hat faktisch die Peripheriegeschäfte um die großen amerikanischen Firmen gemacht, vor allem United Fruit, und hat da einiges Geld verdient. Ángel Castro, au fond, a joué pas mal le jeu des Américains. À un certain moment, il a été plus ou moins gérant, intendant d'un domaine américain. Donc à partir de là, si vous voulez, il a beaucoup appris, parce que c'était un homme malin, et il a appris, il a regardé, il a peut-être aussi fait des connaissances. El negocio de Ángel Castro con United Fruit floreció. La compañía había sido fundada en 1899 y llegó a Cuba en ese mismo año. En Cuba, United Fruit invertía sobre todo en caña de azúcar. En otros lugares del Caribe y América Central, su negocio eran los plátanos.
Básicamente, dominaban el mercado del plátano, al menos dentro de los Estados Unidos, más del 70% del mercado durante casi toda su historia. Y en Centroamérica y el Caribe eran principalmente inversionistas, particularmente en países pequeños. Y eran los principales constructores de infraestructura, como vías férreas, como sistemas de telégrafos, hasta compañías locales alrededor de la producción. Y es por eso que muchos dirigentes de esos países, particularmente dirigentes autoritarios, recibieron a la empresa al principio porque proporcionaba algo que no tenían. Para crearse una imagen positiva, United Fruit invertía mucho en campañas publicitarias, tales como el filme El Círculo Viviente. También hacia el norte, en este círculo de comercio, hay maderas, semillas de cacao, azúcar, plátanos, aceites esenciales para hacer perfumes y chicle, producto necesario para la goma de mascar. La buena tierra de los trópicos y los activos mercados del norte son una combinación poderosa. Una taza de café es parte de la vida estadounidense, tanto como su periódico diario, y es difícil encontrar una mesa sin un tazón de azúcar. Los plátanos son obligados en el desayuno y agregan nutrientes y sabor a incontables recetas. Lo que el filme no muestra es que más allá de solo invertir dinero, United Fruit poseía un gran poder político en América Central y el Caribe. En Cuba era el azúcar a un nivel nacional. United Fruit no tenía el poder que tenía en Centroamérica. Sin embargo, a un nivel local era muy diferente. Había un municipio que se llamaba Vannes, que básicamente tenía al gobierno en sus manos. Se volvió no solo el mayor poder político, se volvió la fuente de fondos para el gobierno en muchos aspectos. Así que Vannes se volvió en algo como la empresa más importante para United Fruit, donde la empresa tenía más poder. En efecto, ahí es donde la familia de Castro desarrolló su negocio. Trabajando para United Fruit, Ángel Castro expandió su negocio. En 1910, su compañía ya tenía 300 empleados. Castro pasó de ser un migrante pobre a un respetado hombre de negocios. A través de sus contactos, conoció a la hija del administrador de United Fruits. Se llamaba María y era la maestra del pueblo. Se casaron el 25 de marzo de 1911. Lui-même étant quasiment analphabète, il va apprendre à lire et écrire justement à son contact. C'est une femme un peu assez intellectuelle, qui joue du piano, etc., qui est vraiment dans un univers du grand propriétaire terrien qu'il est devenu. Il commence à lire les journaux, il devient un peu un personnage local qui a du poids, qui va dans les grandes soirées de la bonne société cubaine. Cuba se desarrolló y creció junto a su vecino norteamericano. En 1906, el año de la invasión, las inversiones estadounidenses ascendían a $150 millones, más que en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos. Las compañías estadounidenses controlaban la economía cubana y el embajador estadounidense dictaba políticas al gobierno cubano. La insurrección ante las políticas de dominio estadounidense fue inevitable. Se gestaba una nueva rebelión. La enmienda Platt, que autorizaba la invasión estadounidense, colgaba sobre la cabeza de Cuba como una espada. Y esto lleva como una especie de herida que va a quedar en la sociedad cubana, al punto que en las próximas generaciones de cubanos, de la intelectualidad y también de los pensadores y del pueblo en su conjunto, se convirtió como en un elemento recurrente de protesta, como un elemento recurrente de crítica. Cuba era el proveedor número 1 de azúcar a Estados Unidos. Sin embargo, el mercado mundial era dominado por Rusia y el Imperio Alemán, cuya azúcar provenía de la remolacha. Pero eso cambió en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La lucha no solo se daba en las trincheras. Barcos de guerra y bloqueos saqueaban el comercio naval y el comercio de remolacha azucarera colapsó. Para Cuba, la ausencia de sus mayores rivales era una oportunidad única. La isla estaba en condiciones de volverse el líder del nuevo mercado mundial.
La demanda crecía tan dramáticamente en las primeras 2 décadas del siglo XX. La demanda americana de azúcar crecía a un ritmo de 5% al año, así que el potencial era grande. Y de hecho, aunque el crecimiento se dio en la Primera Guerra Mundial, ya se estaban preparando para el cambio en el mercado americano. Durante la guerra, el precio de una libra de azúcar subió de 3 a 22 centavos. Desde inversionistas americanos y administradores españoles de plantíos hasta los campesinos más pobres de Cuba, toda la isla se beneficiaba de la guerra en Europa. Pero el éxito tenía un precio. Los bosques y las plantaciones de café fueron sacrificados para hacer espacio a la caña de azúcar. Cuba se volvió en un país que practicaba el monocultivo. Se dispara la producción azucarera, se dispara el precio del azúcar en el mercado mundial, llegó a estar a 22 centavos la libra, algo astronómico para la época, y es lo que se conoce en la historia de Cuba como las vacas gordas. Los exorbitantes precios del azúcar generaron competencia mundial. Java, Filipinas, India, Puerto Rico, Brasil, todos querían su parte del mercado azucarero. La situación se exacerbó al término de la guerra en 1918. Rutas comerciales antes cerradas se reabrían y el mercado mundial se inundaba de azúcar. Los precios cayeron y Cuba tuvo que sufrir las consecuencias de su monocultivo de azúcar. La isla tenía más azúcar de la que podrían llegar a vender. El problema del azúcar es que los precios subían y bajaban. Y cuando los precios bajaban, los cubanos sufrían. Caen las acciones en el mercado de Nueva York, Cuba comienza una crisis, la banca cae en crisis, suicidio entre los grandes hombres de negocio, la sociedad cubana se desploma como entidad económica y caemos entonces en el periodo de las vacas flacas, que se conoce también en la historia de Cuba. Las principales víctimas de la crisis fueron los cortadores de caña de Cuba. Decenas de miles de ellos eran descendientes de esclavos africanos que ahora estaban desempleados y sin esperanza de recibir ayuda del gobierno. Also wir haben immer eine große Gruppe von Arbeiterschaft, die faktisch gebildet wird aus ehemaligen Sklaven und Galiziern. Und die extrem ausgebeutet sind und die extrem in Lohnkämpfe verwickelt sind und extrem in Kämpfe Arbeiterrechte verwickelt sind. Muchos cubanos sin trabajo se unieron al ejército de la isla. Era la única opción de trabajo que tenían. Aunque sus condiciones apenas mejoraban. Sufrían bajo el mando de oficiales, casi siempre blancos y de ascendencia española. Las compañías estadounidenses que dominaban la economía de Cuba le aseguraban a los cubanos vivir cómodamente a pesar de la crisis. Esto aseguraba que los estadounidenses de negocios, así como los españoles, conservaran el control de la economía de la isla. En realidad, en Cuba, burguesía nacional no existió. La burguesía nacional era muy débil, no miraba realmente hacia el país, miraba nada más que para Estados Unidos. En los años 20, Cuba aún dependía de Estados Unidos, pero ya no al revés. Al término de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos podía comprar su azúcar en cualquier lugar. La mayor preocupación de Estados Unidos era el crecimiento del consumismo, ya que con sus ejércitos de trabajadores pobres y desempleados, Cuba era terreno fértil. Tras la revolución bolchevique, los soviéticos organizaron a los partidos comunistas en todo el mundo y el Partido Comunista Cubano no fue la excepción. El desempleo era particularmente alto en el este de Cuba, donde vivía Ángel Castro. Había pasado de ser un soldado de ocupación a un refugiado y de ahí hasta ser un rico propietario. Los cortadores de Don Ángel pagaban el precio de su fortuna.
Ce petit paysan galicien devient Don Ángel. Il a énormément de main-d'œuvre haïtienne avec laquelle il se comporte plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire très durement, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de l'esclavage. Donc on est quand même au Far West à cette époque-là. Il faut se souvenir quand même que Cuba à cette époque-là, c'est le Far West et les grands propriétaires terriens ont pratiquement droit de vie et de mort sur leurs employés. Ángel Castro tuvo 5 hijos con su esposa María, pero para los años 20 la pareja se había separado. Desde 1922, Ángel tuvo una aventura con su cocinera, Lina. En 1923, ella dio a luz a una niña y después a 3 niños, Ramón, Fidel y Raúl. Aún no llevaban el apellido Castro y la casa de la familia no estaba a su alcance. En lugar de eso, crecieron con los niños de los empleados de su padre. C'est un énorme problème parce qu'à cette époque-là, évidemment, quand on est marié et qu'on fait un enfant à quelqu'un d'autre, eh bien, le divorce n'était pas tellement bien vu à cette époque-là et c'était même très compliqué d'un point de vue juridique pour divorcer. Donc il reste un temps avec sa femme légitime, mais il élève quand même, il fait élever Fidel Castro qui vit dans une forme de hutte quelque part à quelques centaines de mètres de la maison du maître, si je puis dire. Et donc Fidel Castro est élevé pendant des années en voyant son géniteur comme le propriétaire de cette terre qui lui échappe. Et donc pendant des années, il n'est pas reconnu par son père. Uneheliches Kind war immer ein schwerer Makel und dadurch, dass Castro, ich meine, das erklärt vieles von der Psychologie von Fidel Castro, dass er eben lange Zeit uneheliches Kind gewesen ist und sein Vater erstmal verschiedene Notare bestechen musste, was üblich war, dann eine richtige Geburtsurkunde zu kriegen. La crisis del azúcar en Cuba llegó en 1918 con el final de la Primera Guerra Mundial y duraría muchos años. Muchos cubanos se dieron cuenta de que los elevados precios anteriores a la guerra eran cosa del pasado. Algo tenía que suceder. Cuba tenía que labrar un camino hacia el futuro que no dependiera del azúcar. En 1924, Cuba se preparaba para una elección presidencial. Un hombre emergía como el potencial salvador de Cuba, Gerardo Machado. Machado fue un líder militar que luchó del lado de Cuba por la independencia contra España. Luego de la Guerra de Independencia, él emerge como un pequeño líder político, uno no muy importante. Es un hombre que se presenta como una solución a la crisis económica. Cuba es un país monoproductor, el azúcar lo es todo prácticamente para el país. Se establece un gran apotecma en el siglo XX cubano, sin azúcar no hay país. Y esto da la medida de una crisis que en el año 21 comienza y se estabiliza, desgraciadamente, en el año 25. Hay temores, se habla de que el azúcar ya no es el futuro de Cuba. Gerardo Machado fue un héroe de guerra que peleó por la independencia de Cuba. Su campaña en 1924 era moderna, bien orquestada, igual que sus apariciones en los noticiarios. Aparecía como general y abiertamente presumía su relación con el ejército. Machado prometía a Cuba liberarse de ambos, el azúcar y los Estados Unidos. Él presenta un programa de gobierno que es una salvación, entre comillas, para la sociedad y el modelo azucarero. En lugar de depender casi del todo del azúcar, Machado quería invertir mucho en infraestructura para Cuba. Prometía agua, calles y escuelas. Y más que eso, también quería que los Estados Unidos renunciaran a su derecho a intervenir en Cuba. Las elecciones se hicieron el 1 de noviembre de 1924. Gerardo Machado resultó vencedor. Se convierte en presidente, trae un programa basado en varios puntos. Estoy recordando ahora una política de aranceles, un control del Estado de los precios del azúcar. Estoy hablando ahora también de restringir las zafras azucareras para controlar los precios en el mercado. Un plan de obras públicas para absorber ese desempleo tan grande que había generado la producción azucarera. El proyecto más ambicioso de Machado era construir una carretera en Cuba que conectara sus provincias con La Habana, la capital. Con esta carretera, Machado quería crear una alternativa a las vías férreas que pertenecían a compañías estadounidenses.
Después de eso, Machado había construido un nuevo edificio para el Parlamento, seguido de muchos otros edificios famosos. La explosión de Machado en la construcción fue financiada por bancos estadounidenses. La economía cubana se recuperó bajo su mando. La isla se volvió un modelo para el desarrollo caribeño. Cuba pronto tenía la red telefónica más moderna de América y más estaciones de radio per cápita que cualquier otro país. Sin embargo, una nueva crisis se acercaba durante el apogeo del gobierno de Machado. En octubre de 1929, la bolsa de valores estadounidense colapsó. Era el inicio de la Gran Depresión. La crise de 29 frappe Cuba dès 1930. Donc dès cette période-là, Machado, qui est au pouvoir depuis 2 ans ou 3 ans, ou dans ces eaux-là, il se raidit parce qu'il voit bien que la contestation sociale enfle. Und da fängt er an, dann die Sache unter Kontrolle, er versucht die Sache unter Kontrolle zu halten durch informelle Schlägertrupps von der Regierung und dann gleitet das sozusagen langsam in diese Diktatur ab. En octubre de 1932, casi 3 años después del inicio de la Gran Depresión, Cuba fue golpeada por el peor huracán de su historia. El presidente Machado personalmente supervisó los trabajos de reconstrucción, organizó la ayuda para llegar a las zonas más afectadas e intentó colocarse de nuevo como el Salvador de Cuba. Pero la gente había perdido la confianza en su presidente. Prend des mesures qui le rendent de plus en plus dictateur, quoi, si vous voulez. Il n'a pas été élu comme dictateur, il ne s'est pas emparé du pouvoir, mais progressivement, il a fait évoluer son pouvoir, disons, démocratique, jusqu'à un certain point, vers une dictature visant à brider le mouvement social cubain, quoi. Los bancos estadounidenses que financiaron la explosión constructiva de Machado querían la devolución de su dinero. Machado tuvo que hacer recortes al presupuesto para saldar deudas. Despidió a miles de prestadores de servicios que pronto tomaron las calles en protesta. Se les unieron miles de cubanos que también temían perder sus trabajos. Era el principio de una nueva rebelión en Cuba. Pero a diferencia de su predecesor en 1906, Machado tenía un ejército, una fuerza policíaca enorme y ningún reparo en emplearla contra los protestantes desarmados. Los americanos no reaccionaron tan... Los americanos no reaccionaron. Los americanos estaban atentos a lo que pasaba en Europa, Hitler y todo lo que pasaba en Europa, y no les interesaba la estabilidad de Cuba. Las fuerzas policíacas de Machado mataron a un líder estudiantil en un despliegue. Este hecho encendió la hoguera. Los estudiantes de la Universidad de La Habana se unieron a la protesta, seguidos por la élite intelectual de Cuba. Acusaban a Machado de ser un dictador y a su régimen de fascismo tropical. Uno de ellos era Grau San Martín, profesor de medicina en la Universidad de La Habana, quien no estaba dentro de la política, pero apoyaba a sus estudiantes, que eran muy activos contra Machado. Como resultado de eso, al caer Machado y su dictadura, así como el régimen cubano, los estudiantes veían en Grau a un gran líder. Como doctor, Grau trataba gratis a sus pacientes pobres. Como político, también estaba comprometido a defender los derechos de los menos afortunados. Grau fue arrestado varias veces por actividades revolucionarias. Bajo la presión del régimen de Machado, finalmente dejó Cuba y fue exiliado a Miami. Pero los altercados en La Habana no cesaron. En algo que coincidían los intelectuales es en su postura ante Machado. Pensaban que un régimen militar no debería desarrollarse en Cuba. Machado era coronel del ejército, estaba desarrollando una dictadura. La insurrección que florecía en La Habana apenas se notaba en el este de Cuba. Después de 12 años de matrimonio, el propietario Ángel Castro quería divorciarse de su esposa María. Había vivido con su cocinera Lina por años y sus hijos crecían entre mundos distintos.
Fidel y Raúl vivían entre la fortuna de su padre y la pobreza de los cortadores afrocubanos que trabajaban para él. Además, aún llevaban el apellido de su madre, en lugar de Castro. Al menos eso su padre sí quería cambiar. Ce qu'il faut comprendre dans le lien qui unit Raúl Castro et Fidel Castro, c'est simplement le fait que ces deux frères n'ont pas eu de père pendant des années. Ils n'ont pas été reconnus en tant qu'enfants légitimes. Ils étaient donc un peu des bâtards ou des semi-orphelins. Der Fidel Castro wird ja revolutionär, weil er gegen seinen Vater zunächst rebelliert. Also gegen diese Meinung, vor allen Dingen gegen die extrem starke Hierarchisierung der Landbevölkerung, die bei ihm beschäftigt war. Ich meine, der Junge ist da rumgerast und hat mit denen zu tun gehabt, mit den Schnittern, mit den Haitianern und so weiter. Deshalb kann der auch so gut mit den Leuten. Und der Vater hat sie faktisch immer zum Arbeiten angestellt, hat ihn wenig bezahlt, hat sie schlecht behandelt. En 1933, Ángel Castro envió a su hijo rebelde, Fidel Castro, a vivir con un maestro en Santiago, el pueblo más grande del este de Cuba. Ángel Castro esperaba que esto asegurara una mejor educación para Fidel, de apenas 6 años de edad. La vie à Biran était une vie paysanne, hein, et une vie non seulement paysanne, mais une vie un peu rustre, quoi, si vous voulez. Alors évidemment, Ángel a tenu à ce que ses fils fassent des études, ce qui est quand même important, mais lui-même était un homme qui ne percevait peut-être même pas nécessairement l'importance pour ses enfants de faire des études. En el verano de 1933, continuaban las manifestaciones contra Machado en las calles de La Habana. Eran apoyadas por muchos cubanos exiliados en Miami, como el profesor Ramón Grau. Para calmar la rebelión, el presidente Machado declaró la ley marcial. Los enemigos del régimen fueron arrestados y juzgados en cortes militares. Los minutos en muchos juicios fueron llevados por un suboficial de nombre Fulgencio Batista. Batista era de origen muy humilde. Era de los pocos ciudadanos en Cuba que descendían de los indios. Por eso el pueblo le decía el indio Batista. L'histoire de Batista est aussi intéressante que l'histoire de Fidel Castro, si vous voulez. Donc Batista, qui se nommait lui-même fils du peuple, et c'était vrai d'ailleurs, donc originaire de l'Oriente, très près d'ailleurs de la ferme de Castro, des Castro, je veux dire. Como suboficial de color, Batista simpatizaba con la revuelta contra Machado. Y de ninguna manera era el único soldado que lo hacía. En agosto de 1933, los primeros militares se unieron a los rebeldes. Los generales temían una revuelta dentro del ejército. Para evitarlo, exigieron la renuncia del presidente Machado. Die hohen patriotischen Offiziere haben gesagt, also wir können alle auch Präsident sein, es muss nicht Gerardo Machado sein. Dadurch verliert die Unterstützung der Armee. El presidente Machado acudió a su último aliado, el embajador de Estados Unidos en Cuba. Machado sabía que solo una intervención estadounidense podría salvarlo entonces. Pero en lugar de apoyarlo, el embajador también le pidió que renunciara. El presidente impugnado de Cuba solo vio una opción. Jeder Präsident, der irgendwie so schon nicht mehr ganz akzeptiert ist und nur seinen Regierungssitz sozusagen beherrscht und da bewacht wird, weiß natürlich, was auf dem Land los ist und dass ihm irgendwas blühen kann. Und da die Politik auf Kuba eben ist, wahre politische Überzeugung zeigt sich daran, dass es für mein Ideal sterben kann. Also es wird von ihm erwartet, dass er sterben soll. Wenn er das verteidigt und er das nicht möchte, dann haut er einfach ab. Con la salida de Machado se piensa que el proceso revolucionario ha triunfado, pero después se dan cuenta la población, la intelectualidad, los pensadores, los que han participado como dirigentes en el proceso, de que la situación del país ha continuado igual. Ya sin el presidente Machado, los generales regían en Cuba y las manifestaciones continuaron. Los militares intentaron en vano calmar los levantamientos, dando sentencias duras a los líderes. En estos juicios, el taquígrafo de la Corte Militar, Fulgencio Batista, conoció a muchos líderes rebeldes, a través de quienes se familiarizó con la retórica y los argumentos de la insurrección.
Der ist extrem gut vernetzt und dadurch hat er wahrscheinlich nicht viel Schwierigkeiten gehabt, die unterbezahlten, schlecht behandelten Soldaten und Unteroffiziere gegen die weißen Offiziere auszurichten. El 4 de septiembre de 1933, Fulgencio Batista dio un conmovedor discurso a los soldados de su cuartel, clamando a la rebelión. Los soldados de color y los suboficiales arrestaron a sus oficiales y generales blancos. Batista se autonombró jefe de Estado de las Fuerzas Armadas y se volvió una figura clave en la nueva estructura del poder en Cuba. Batista también llevó a Ramón Grau de vuelta al exilio en Miami y lo designó como presidente. Il a la finesse un tout petit peu d'actionner les manettes depuis le camp de militaires de Colombia, qui est le grand camp militaire de la Havane, et donc c'est lui qui fait nommer les présidents. No todos los oficiales se rindieron pacíficamente. 400 de ellos se refugiaron en el Hotel Nacional de La Habana. Querían solicitar al embajador estadounidense una intervención para detener el golpe de Batista. El presidente estadounidense Roosevelt movilizó al ejército, pero decidió atacar. Viendo el Hotel Nacional repleto de sus oponentes, Batista envió a arrestarlos a 2.000 soldados fieles. El embajador estadounidense escapó del hotel y de la isla. Un reportero estadounidense estaba presente cuando Batista abrió fuego. La batalla duró 2 días, hasta que los soldados en el hotel se quedaron sin municiones. Con esta victoria, Batista eliminó a casi toda la oposición de un golpe. Junto al presidente Grau, él quería llevar a Cuba hacia un mejor futuro. La llegada de Grau terminó con la lucha. Pero empezó la verdadera revolución, porque Grau era joven, idealista, y quería una serie de leyes que creó con su poder presidencial y no con el constitucional ni con el Congreso. Y así emitía decretos que debilitaban el poder de los Estados Unidos. Grau y Batista llevaron a cabo un gran programa de reformas. Querían convertir a Cuba en la democracia más moderna del mundo. Die peitschen sozusagen in 100 Tagen zig Reformen durch, ja, Frauenwahlrecht und was weiß ich, Arbeitsgesetzgebung und alles Mögliche. 8-Stunden-Tag. Die peitschen alles durch. Das ist im Grunde, verträgt das kein bis dahin laufendes System, würde ich sagen, sogar heute noch, verträgt 100 Tage extreme Reformpolitik. Dar más derechos a los trabajadores era el corazón de las reformas. Esto era la mayor preocupación de las compañías estadounidenses que dominaban la economía en Cuba. También inquietaba al gobierno estadounidense que temía ver comunismo en Cuba. Wenn es eine Revolution auf Kuba gegeben hat, die nicht erwartet gewesen ist und die Gefahr bringt, sozusagen Kommunismus an die Macht zu bringen, ist das diese Revolution gewesen. Das ist nicht die Castro-Revolution. Also die Massenrevolution auf Kuba hat 33 bis 35 stattgefunden. Die USA haben das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, haben das überhaupt nicht gewollt. Cuando Batista pidió a sus soldados abrir fuego contra el Hotel Nacional, Estados Unidos no intervino. Pero cuando el presidente Grau presentó nuevas leyes laborales, enviaron a su embajador con un ultimátum para Batista. В политике у лидеров, собственно, забота одна – как сохранить свою власть. Поэтому надо было, когда ему с левыми Батисте, он был в союзе с коммунистами. Когда в холодную войну было выгоднее быть союзником Соединенных Штатов, совершенно спокойно перекинулся на их сторону, получил их поддержку. A Estados Unidos le preocupaba lo que pasaba en Cuba y veían en Batista una fuerza estabilizadora, el hombre que controlaba a la sociedad cubana. Así que Batista decidió, apoyado por Estados Unidos, deshacerse de Grau. Batista cambió de equipo y sacrificó a su camarada revolucionario Grau. El 15 de enero de 1934, Batista obligó al presidente Grau a renunciar con apenas 4 meses en la silla. Batista anuló casi todas las reformas e instaló a otro presidente, y luego otro, y otro.
En La Habana, como en Washington, nadie tenía alguna duda sobre quién llevaba las riendas en Cuba. Fulgencio Batista. Batista emergió en aquel tiempo como el líder de facto en Cuba. No era un líder popular, pero controlaba la milicia y con la milicia controlaba el país. El ejército de Batista defendió el orden en Cuba. El miedo de Estados Unidos a ver el comunismo en Cuba se disipó. Y hasta para muchos cubanos, el régimen de Batista era preferible al caos de la revolución que le precedió. Donc, à partir du moment où ces ministres communistes étaient très sérieusement sous la houlette d'un homme, Batista, qui, au fond, ne déplaisait pas aux États-Unis, il n'y a pas eu de grandes oppositions. Y el premio fue que fue el dictador de Cuba, pero no directamente porque no era posible, sino que se puso a un señor mayor como presidente de la República, bajo el control de Estados Unidos. Batista tenía la confianza de Estados Unidos, pero de igual manera seguía trabajando en las reformas que había prometido al pueblo cubano. Una por una, Batista reintrodujo esas y muchas otras reformas durante los siguientes años, tales como más derechos para los trabajadores, el voto femenino y la jornada de 8 horas. Batista ist eigentlich ein extrem akzeptierter Mensch. Er zieht die Unterschichten hoch, die farbigen Unterschichten. Er macht Gesundheitsprogramme, er macht sogar Landreformprogramme. Also alles das, was Castro später in viel, viel größerem Umfang macht, ist eigentlich bei Batista schon angelegt. Pero el mayor logro de Batista ocurrió en mayo de 1934. Para entonces, llevaba como presidente de Cuba 7 meses. Firmó un tratado con los Estados Unidos, quitándoles el derecho a intervenir en la Constitución de Cuba. Cuba seguía bajo el mando de su líder militar, pero por primera vez en su historia, era un país libre e independiente. Así empezó la era de Batista. No fue ni sería por los siguientes años la dictadura brutal y retrógrada a ser derrocada por la siguiente revolución en Cuba en 1959.